Ahora veremos los ángulos consecutivos. Ángulos consecutivos son aquellos que cumplen con las siguientes condiciones. En primer lugar, deben tener vértice común. Quiere decir que dos ángulos deben partir del mismo vértice en común. Ahora, deben poseer un lado en común. Quiere decir que si yo tengo el ángulo AOB, alfa, para que sea consecutivo con un ángulo beta, aparte de tener el vértice común, deben tener un lado en común. Entonces, el ángulo beta, que sería el ángulo BOC, debe tener un vértice en común, un lado en común, pero aparte de eso, que ninguno de ellos esté contenido en el otro. Y eso es muy importante y es el punto que determina los ángulos consecutivos. Entonces, yo puedo asegurar que el ángulo AOB y el ángulo BOC son consecutivos por cuanto cumplen con estas tres condiciones. ¿En qué caso no se cumplirían las tres condiciones? Yo no puedo asegurar que el ángulo AOC sea consecutivo con el ángulo BOC. En este caso, a pesar de que cumplen con las dos primeras condiciones, es decir, ambos, tanto el ángulo AOC como el ángulo BOC, tienen un vértice común O y al mismo tiempo también tienen un lado en común, CO, pero claramente podemos visualizar que el ángulo BOC está contenido dentro del ángulo AOC. Por esto, estos dos ángulos no serían consecutivos. Pero en cambio, el ángulo AOB sí sería consecutivo con el ángulo BOC por cuanto cumplen las tres condiciones. Puedo asegurar entonces que estos dos ángulos sí son consecutivos. Ahora vamos a ver algunos conceptos para poder resolver un arreglo geométrico. En primer lugar, debemos tener claro lo que son ángulos complementarios. Ángulos complementarios son aquellos cuya magnitud suman 90 grados. Por tanto, si yo tengo el ángulo A igual 30 grados y el ángulo B igual 60 grados, yo puedo asegurar que ambos son complementarios. ¿Por qué? Porque A más B es igual a 90 grados. Luego tenemos el concepto de ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios cuando la suma de sus magnitudes da igual 180 grados. En este caso, si yo tengo el ángulo A igual a 100 grados y el ángulo B igual a 80 grados, entonces yo puedo asegurar que el ángulo A más el ángulo B va a ser igual a 180 grados. En este caso, A y B serían suplementarios. Luego tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Que serían dos ángulos que se originan a partir del primer ángulo, alfa, cuyo origen común es O,
Si yo prolongo los lados del triángulo alfa, voy a obtener un ángulo beta, el cual será opuesto por el vértice con el ángulo alfa. Entonces yo puedo asegurar que alfa es igual al ángulo beta. ¿Cómo podemos demostrar eso? Muy sencillo. Si yo a este ángulo que está entre alfa y beta le denomino 1, entonces yo puedo ver muy claramente que el ángulo alfa más 1 va a ser igual a 180 grados, ya que me forman un ángulo llano. De igual manera, si yo sumo el ángulo beta con el ángulo 1, voy a obtener de igual forma 180 grados. Entonces se me forman un par de ecuaciones que si yo las resto y resto término a término, voy a obtener alfa menos beta. 1 menos 1 se eliminan, va a ser igual, y 180 menos 180 es igual a 0. Por tanto, si yo resuelvo esta ecuación sumando beta a ambos lados de la misma, voy a obtener alfa es igual a beta. Entonces, he demostrado que dos ángulos opuestos por el vértice tienen la misma magnitud. Por último, veremos lo que son ángulos entre paralelas. Entonces, sean dos rectas, A y B, en donde A es paralela a la recta B y sea S una recta transversal que corta a A y a B en un punto, entonces se me van a formar los siguientes 8 ángulos: el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Cada vez que nosotros tengamos dos rectas paralelas atravesadas por una recta transversal S y se formen los 8 ángulos que están ubicados en el gráfico, podemos asegurar que se van a formar los siguientes ángulos. Serán alternos internos los ángulos 4 y 6, 3 y 5. ¿Por qué? Porque alternos, porque están a los dos lados de la recta transversal, e internos, porque están entre las dos paralelas. De igual forma, se me van a formar las parejas de ángulos alternos externos los cuales serán los ángulos 1 y 7, y 2 y 8. ¿Por cuánto? Serán alternos porque están a los dos lados de la recta transversal, y externos porque están fuera de las dos paralelas. También se van a formar parejas de ángulos correspondientes que serán los ángulos 1 y 5, 2 y 6, 3 y 7, y 4 y 8.
todas estas parejas de ángulos van a tener el mismo valor.